Hola a todas y todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el núcleo de una transformación lineal. Ya hemos visto sobre transformaciones lineales antes, en los capítulos anteriores, entonces si te los perdiste, pues definitivamente velos a checar. Vimos definición de transformación lineal, algunas cosas algunas propiedades y vimos todo sobre las operaciones entre transformaciones lineales. Así que si te lo perdiste, definitivamente velo a checar en la I. Tengo que ver para dónde. En la I que sale allá, en la esquina superior derecha. También quiero agradecer mucho bueno, aquí abajo salen los créditos del canal, pues a Juan, que es mi miembro más reciente, Rosalía, Body, Carlos Cabrera, que me han donado recientemente ahí algunos pesitos. Muchas gracias. Y bueno, vamos al lío. Em, es el núcleo de una transformación lineal. Al núcleo a veces le dicen el espacio nulo o el null space. Eso es como en inglés. A veces le dicen el kernel y le ponen como el ker de la transformación. Que kernel es algo así como núcleo, no estoy muy seguro, pero es en alemán. Em, pues a algunas personas les gusta poner esas notaciones. A mí me gusta núcleo, así en español. Em, para entender una función en general, ahora vamos a entender un poco de qué se trata esto del núcleo. Para entender una función en general, si yo tengo una función cualquiera entre conjuntos, así que no sea una transformación lineal, que sea lo que se me antoje, em, pues una de las propiedades más importantes que nos interesa muchas veces sobre una función es si la función es inyectiva o no. En la clase de álgebra superior, pues de repente vemos que la función inyectiva significa varias cosas, ¿no? Que exista una función inyectiva significa varias cosas. Por ejemplo, la, que en la dominancia, ¿no? Que, que Y domina a X. Y eso desde un punto de vista conjuntista. Pero desde un punto de vista algebraico, si nosotros hablamos de que f no solo sea una función, sino que sea una transformación lineal, estas cosas, este concepto de que la función sea inyectiva o suprayectiva o biyectiva, nos puede dar mucha información, nos puede hablar de muchas cosas que son importantes para el álgebra. Por ejemplo, algo que vamos a probar después es que si tenemos una transformación lineal entre dos vectores, perdón, entre dos espacios vectoriales, y la transformación es inyectiva, entonces la dimensión del espacio del dominio tiene que ser menor o igual que la dimensión del espacio del codominio. Una cosa parecida a lo de la dominancia, pero esto ya con dimensiones, que es algo que realmente pues, nos interesa en el álgebra lineal. Pero que una transformación o que una función sea inyectiva tiene una definición pues bastante conjuntista, ¿no? F es inyectiva si para cualesquiera X y Y distintos, voy a abreviar simplemente así, nosotros tenemos que f de X también es distinto a f de Y. O la contrapositiva de esto, que es que si f de X es igual a f de Y, entonces X es igual a Y. Y pues esto no tiene nada, entonces, em, esto no tiene nada algebraico en sí, esta definición. Pero sabiendo que las transformaciones lineales cumplen ciertas propiedades y que en un espacio con más riqueza, como son los espacios vectoriales, tenemos pues sumas, multiplicación por escalares, tenemos más cosas. ¿Podremos nosotros hablar de la inyectividad de una transformación lineal? Eh, Caracterizarla o ver cómo se comporta usando las propiedades de transformaciones lineales y espacio vectorial. La respuesta es que sí. Y la verdad yo no tengo idea de cómo se les habrá ocurrido o a quién se le habrá ocurrido esto. Em, pero bueno, trato de presentarles esto de esta manera porque a veces somos mucho en las matemáticas de contar la historia como del final hacia el inicio.
empezamos dándoles una definición así toda loca y luego les enseñamos como por qué sirve o cuál fue el punto de hacer esa definición. Em, Me gustaría plantearles la cuestión del núcleo, a lo mejor un poco de una manera más como qué se les ocurrió y por qué lo hicieron así primero. ¿Qué es lo que pasa si nosotros tenemos que TV es igual a TU? Digamos, para T una transformación lineal y U y B vectores. Pues nosotros podemos pasar restando del otro lado. Esto es lo que les digo que no sé muy bien cómo se les ocurrió. Y pues de este lado queda cero, ¿no? El cero del espacio del codominio. Digamos que T es una transformación, un espacio U en un espacio B. Entonces este es el cero de B. Usando la linealidad de nuestra transformación, nosotros tenemos que esto es T de B menos U. Por lo tanto, nosotros tenemos que T de B menos U es igual a cero. En algún momento probamos, y si no, pues es un buen ejercicio, que T de cero, digamos, la transformación aplicada al cero de U, siempre da igual a cero. Una transformación lineal aplicada a cero siempre da cero. Y pues entonces nosotros tendremos que tanto T de B menos U como T de cero, pues dan cero, son iguales. La transformación lineal solo va a ser inyectiva si, pues utilizando esto, si al aplicarla a dos cosas da lo mismo, entonces va a ser inyectiva si solo si B menos U, o bueno, si es inyectiva, entonces B menos U va a ser igual a cero. Por lo tanto, B es igual a U. Pero aquí hay una cosa chistosa. Si es inyectiva, entonces T de B igual a T de U implica B igual a U, ¿verdad? Eso tendría que ser. Sin embargo, aquí, de alguna manera, nos fuimos a un caso particular. Nos fuimos al caso de la inyectividad en el cero. Entonces, de alguna manera, lo que nos damos cuenta o lo que se dan cuenta los matemáticos del tiempo es que solo basta con pedir la inyectividad del cero. Es decir, solo basta pedir que si T de B es igual a cero, el cero del espacio B, entonces B es igual a cero. Esto, por supuesto, es un caso particular de la inyectividad de T. O sea, esto basta para que T sea inyectiva. Este es un caso particular de la inyectividad de B, o incluso déjenme cambiarle el nombre al vector, W. Es un caso particular de la inyectividad de T, porque T de cero siempre es cero, entonces si es inyectiva pasa esto. Pero basta con que pase esto para que T sea inyectiva. Por lo que acabamos de ver aquí, ¿verdad? Porque para probar que T es inyectiva, nosotros tendríamos que probar que si T de B es igual a T de U, entonces B es igual a U. Pero aquí nosotros tenemos una forma de transformar T de B igual a T de U a una cosa que sea T de algo es igual a cero. Y si nosotros tenemos T de algo igual a cero, que es esto, entonces ese algo es igual a cero por esta propiedad, pero eso implica que B es igual a U. Entonces voy a demostrar eso con más cuidado en un ratito, pero como que la idea es que basta con que las cosas pasen, o en este caso la inyectividad pase en un solo punto, que es en el cero, y con eso ya tenemos que va a ser cierto en todos lados. ¿Sí? Va a ser inyectiva en todos los puntos.
Pues lo cual, si me lo preguntan, es una cosa bastante loca. Luego, em, cuando se estudia más, sobre todo desde un punto de vista geométrico, a los espacios vectoriales, pues como que te das cuenta de que realmente si algo pasa por allá, pues te lo puedes traer aquí cerquita y analizarlo aquí cerquita, ¿no? Em, Porque finalmente como que en dónde plantas tú tu origen es una cosa medio arbitraria. Tú puedes poner tu origen donde se te antoje. Eso se ve más o menos en la física. Y esto pues más o menos em, como que respeta eso. No, nos da a entender que realmente las cosas alrededor del cero sí nos hablan de cómo pasan las cosas en todo el espacio. Em, Ahora, pues si nosotros tenemos entonces otra forma de decir esto, como nosotros sabemos que el t de cero siempre es cero, em, eso quiere decir que si nosotros hacemos la preimagen del cero, ¿qué quiere decir esto? Esto es todos los u en u, tal que t de u es igual al cero de b, ¿no? Esta es la preimagen bajo t de este conjunto. O sea, los elementos que al aplicarle este caen en este conjunto, pero como este conjunto solo tiene un elemento, que es el 0 de b, pues lo expreso directamente como t de u igual a 0 de b. Nosotros sabemos que el 0 siempre está aquí, porque t de 0 siempre es 0, cuando t es una transformación lineal. Pero, ¿cuántos elementos tiene esto? Si esto tiene muchos elementos, como que eso nos podría decir, de alguna manera nos podría indicar que es muy poco inyectiva, ¿verdad? Si solo el 0 está aquí, solo tiene un elemento, entonces es inyectiva. Pero si tiene varios elementos, ya no es inyectiva. Em, y pues como que intuitivamente podremos pensar, si tiene muchos elementos, T es muy poco inyectiva. Y si tiene algunos pocos elementos, aunque no sea solo uno, pero si tiene algunos pocos elementos, entonces T es muy inyectiva, casi es inyectiva, pero no es a lo mejor. Y eso está chido porque no solamente, ya esto nos dice no solo si T es inyectiva o no, sino que nos da un rango y podemos cuantizar un poco. Ya tenemos a lo mejor una forma cuantitativa em, de decir qué tan inyectiva es nuestra transformación. Y pues eso es interesante, ¿no? Ya si nosotros podemos pasar de un sí o no a un eh, sí o no, pero tanto no, entonces, pues nos puede ayudar a entender mejor a las transformaciones lineales. Y por eso se hace esta definición. Entonces ahora sí, déjame poner la definición. Que es la definición de que una transformación, perdón, la definición del núcleo. Entonces, el núcleo de una transformación T, digamos T, nuevamente es una transformación lineal de espacios vectoriales, de F espacios vectoriales U y B. El núcleo de T, podemos ponerlo así, lo en inglés le ponen así null o a veces en español o en inglés le ponen el kernel, pero como les decía, nosotros vamos a usar nuc. El nuc de T, pues es justo esto, es la preimagen del 0 de B. O dicho de otra manera, son todos los U en U, tal que T de U es igual a 0, el 0 de B. Al rato voy a empezar a omitir estos índices, pero bueno, que T de U es igual a 0. Y entonces ese se llama el núcleo de T. Em, y pues hay varios ejemplos. Un ejemplo es, em, existe en el espacio vectorial de las funciones
derivables, le voy a poner C de R. Las funciones derivables de R en R es C1, que tienen una derivada. La transformación que T de F es la derivada es una transformación lineal. Ustedes posiblemente en sus clases de cálculo y así vieron que la derivada abre sumas y saca escalares. Y pues eso es justo que es una transformación lineal, ¿no? F más G derivada es F derivada más G derivada, y pues una consecuencia de la regla del producto es que si ustedes multiplican un real por su transformación, esto es el real por la derivada de la función. Entonces es lineal. Pues, ¿cuál es el núcleo de esta transformación? Pues el núcleo de esta transformación va a ser el conjunto de las funciones. Bueno, en este caso U es, supongo que va de las funciones derivables en las funciones, porque que una función sea derivable no implica que su derivada también sea derivable. Entonces no es una transformación de U en sí mismo, sino de U en todas las demás funciones. Si U es, perdón, son las f's derivables tal que tf es igual a 0, es decir, tal que, o sea, que es la función 0, la constante 0, sería el 0 en este caso del codominio, es decir, que la derivada es igual a 0. Y pues ya se puede probar que las únicas funciones cuya derivada es igual a 0 son todas las constantes. Entonces f en u tal que f de x es igual a una constante, ¿no? Para algún c real. Y eso está chido. De hecho, pues este espacio, el espacio de las constantes, es un espacio de dimensión 1. Entonces eso más o menos nos dice que el, el, em, el núcleo de T es chiquito. Y pues entonces la transformación T, la transformación derivada, es bastante inyectiva, ¿no? Casi es inyectiva. Bueno, se puede probar que si dos funciones tienen la misma derivada, entonces solo difieren por una constante. Entonces, entonces pues sí, es bastante inyectiva la transformación derivar. No es inyectiva, pero solo difiere por poquito, en caso de que dos funciones tengan la misma derivada. Solo difieren por poquito. Eso está chido. Eso sí es una cosa interesante que la álgebra lineal nos ayuda a distinguir, a darnos cuenta de que es algo de cálculo, ¿no? Entonces, pues sí, el álgebra lineal realmente se usa muchísimo en un montón de lugares. Casi el álgebra lineal yo diría que más que ser em, necesario estudiarla por el álgebra en sí, yo creo que es buena idea estudiarla porque te ayuda a entender y se aplica a un montón de otros lugares. Pero bueno, entonces, acabo de decir que este espacio es de dimensión 1, pero eso significaría que este espacio también es un espacio vectorial. De hecho, tendría que ser un subespacio de U. Em, y en este caso sí es, pero ¿será siempre? ¿Será siempre subespacio? Y la respuesta es que sí. De hecho, esta es la propiedad. Le voy a poner proposición, que dice que si T es una transformación lineal de U en B, pues sí, ¿verdad? Si no, no estaría definido el núcleo. Entonces, el núcleo de T es un subespacio de U. Y eso es bastante interesante. El hecho de que sea un subespacio vectorial de U, pues ya nos permite hablar del núcleo de T
desde un sentido, en un contexto más algebraico, y en particular podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿cuál es la dimensión del núcleo de T? Y pues ahí es en donde se va a ver realmente, donde se va a cuantificar qué tan inyectiva es la transformación T. Entonces, vamos a demostrarlo. Prueba. Y pues, ¿cómo demostramos que una... ¿cómo demostramos que un conjunto es su espacio vectorial? Pues ya hemos visto antes que lo único que hay que probar son tres cosas: que tiene al cero, que es cerrado bajo productos por escalares, y que es cerrado bajo sumas. Entonces, vamos a demostrarlo. A ver, número 1, 0 está en el núcleo de T. Pues sí está. Nosotros ya sabemos que T de 0, T del 0 de U, es igual al 0 de B. Y bueno, U siempre tiene que tener 0, ¿no? El 0 es un elemento que siempre está en U. Nosotros, por definición de espacio vectorial, pedimos que U tenga por lo menos un elemento que sea el 0. Entonces, esto sí tiene sentido, sí estamos diciendo cosas que sí tienen sentido. Y bueno, en caso de que no sepan la prueba, o que no la hayamos hecho, de que T de 0 es 0, pues si nosotros tomamos a cualquier otro elemento de U, digamos U minúscula, si nosotros la multiplicamos por 0, el 0 del campo, ¿no? Multiplicación por escalares, pues por la linealidad, bueno, esto sería T de 0, T del 0 de U sería esto, ¿no? 0 por cualquier vector, es 0. Pero como T saca escalares, entonces esto sería 0 veces TU. Y pues 0 por lo que sea es 0 también en el espacio de B. Entonces, por eso lo tenemos así. Entonces, bueno, esa es una forma de probarlo. La otra forma de probarlo es que T de 0 más 0 es... T de 0 es T de 0 más 0, pero este es T de 0 más T de 0, porque el 0 abre sumas, y entonces pues si T de 0 es igual a 2 veces T de 0, entonces eso solo se puede dar si T de 0 es igual a 0, ¿no? La única forma de que algo sea 2 veces el mismo es que sea 0. Entonces, ahí están dos formas de probarlo, por si existía la duda. Hay que probar ahora que, pues digamos que la suma, ¿no? Que la suma está. Entonces, supongamos que nosotros tenemos, bueno, lo voy a escribir exactamente lo que queremos probar. Si U y B están en el núcleo de T, entonces la suma también tiene que estar en el núcleo de T, ¿verdad? Que el espacio es cerrado bajo sumas. Supongamos que U y B están, que U y B están en el núcleo de T. Entonces, estas pruebas pues siempre son por definición. Esto implica, por supuesto, que T de U es igual a 0 y que T de B es igual a 0. ¿A qué queremos llegar? Queremos llegar a que T de U más B también es igual a 0 para que esté en el núcleo. Pero T de U más B, utilizando la... iba a decir la distributividad, y es que se ve casi como una distributividad, ¿no? Usando que T abre sumas, tenemos que esto es TU más TB, y ya sabemos que TU es 0 y TB es 0. Por lo tanto, esto es 0 más 0, que es 0. Por lo tanto, T de U más B también es igual a 0, y esto por definición quiere decir que U más B está en el núcleo de T. Iba a decir que U más B es igual a 0, pero no. Es que U más B está en el núcleo de T. Y número 3, nosotros tenemos que probar que es cerrado bajo multiplicación por escalares. Entonces, si U está en el núcleo de T y lambda es cualquier elemento del campo, entonces lambda veces U sigue estando en el núcleo de T.
Y pues esto, igual que la prueba anterior, no es bastante difícil, no es demasiado difícil. Si U está en el núcleo de T, entonces por definición esto nos dice que T de U es igual a 0, pero si nosotros calculamos T de lambda U, nuevamente por conmutatividad, ¿es cierto? Este, por, porque T saca escalares, esto es lambda veces T de U es 0, entonces esto es lambda veces 0, que es igual a 0. Por lo tanto, T de lambda U es igual a 0, eso quiere decir que lambda U también está en el núcleo de T. Entonces, esto está muy chido. Ya sabemos, entonces, que T es... Ya sabemos que T es... que el núcleo de T es un espacio vectorial. Entonces, pues a lo mejor nos interesaría saber cuál es la dimensión de este espacio vectorial para así darnos cuenta de qué tan inyectiva es nuestra transformación, porque además si estamos trabajando con dimensión finita, entonces pues ya podemos decir nosotros, bueno, nuestro dominio tiene dimensión 5, pero el núcleo de la transformación tiene dimensión 2. Por lo tanto, pues como que ahí la lleva. O el núcleo de nuestra transformación tiene dimensión 4. Entonces, pues es poco inyectiva, ¿no? Es poco inyectiva nuestra transformación. ¿Y a qué me refiero con que sea poco inyectiva? Pues, si no que sea poco inyectiva o que no sea poco inyectiva, pues más o menos se ve en la siguiente proposición, se ve más o menos expresado. Y de hecho, el ejemplo de la derivada es muy bueno porque justo una cosa que dije es que si dos funciones tienen la misma derivada, entonces una función las dos funciones difieren solo por una constante, ¿no? Que es justo la razón por la que al integrar, pues siempre ponemos que la constante de integración, ¿no? Porque sabemos que tenemos la función correcta, salvo por una constante, a lo mejor esta situación del teorema fundamental, ¿no? Y pues si ustedes dicen, si dos funciones tienen la misma derivada, entonces son iguales salvo por una constante, pues justo ahí ustedes dirían, bueno, entonces sí es bastante inyectiva, ¿no? O sea, solo difieren por una constante, es una cosa chiquita por la que difieren. Em, y justo, más o menos, ese hecho está generalizado en esta proposición. Si T de U es igual a T de B, entonces, o bueno, esto va a ser sí, solo sí, existe un elemento en el núcleo de T tal que U es igual a P más W. ¿Qué quiere decir esto? Que dos vectores van a. Dos vectores van a. Van a dar al mismo lugar bajo la transformación T. O sea, dos vectores transformados son iguales. Sí, solo sí difieren por pues algo que está en el núcleo. Entonces, si este núcleo es chiquito, entonces nosotros vamos a tener que si si la transformación aplicada a dos vectores es lo mismo, entonces pues estos dos difieren por algo que ya tenemos controlado, que es pequeño, que no tenemos demasiadas opciones para decir. O sea, como que esto, el tamaño del núcleo, qué tan grande es el núcleo, nos va a, si es muy grande, nos va a dar como más opciones o más formas en las cuales puede fallar la inyectividad. Pero si el núcleo es chiquito, entonces la inyectividad tiene pocas formas de fallar. Y pues eso es justo lo que pasa aquí, ¿no? Nosotros tenemos que el núcleo es
justo el de las funciones que son constantes, eso significa que si dos funciones tienen la misma derivada, solo difieren por una constante. Es lo mismito. Vamos a demostrarlo. Prueba. Y bueno, si nunca habían visto una prueba de que si dos funciones tienen la misma derivada, entonces solo difieren por una constante, pues esta es eso se podría probar con esto que estamos probando justo ahora, ¿no? Claro que muchas veces en sus clases de cálculo lo prueban como por definición o así, pero se puede probar con lineal. Y pues la prueba es bastante sencilla. Si T de U es igual a T de B, bueno, T de U es igual a T de B, esto va a pasar sí, solo sí. T de U menos B es igual a 0, ¿verdad? Eso es eso es lo que vimos al principio. Pasamos a T de B restando, ¿verdad? Bueno, para no saltarme ningún paso. T de U menos T de B es igual a 0. Pasamos a T de B restando para acá. Y usando la linealidad de T, de hecho para esto usamos ambos, que abre sumas y que saca escalares, porque este signo menos técnicamente es un escalar que estamos sacando ahí, es igual a 0, ¿verdad? Este lado lo dejamos igual. Esto quiere decir que U menos B está en el núcleo de T. De hecho, esto ni siquiera... Bueno, sí, entonces sí, solo sí, sí, solo sí, sí, solo sí, ¿verdad? Si T de U menos B es igual a 0, eso es sí, solo sí, por definición el núcleo de T, U menos B está en el núcleo de T. Y pues esto obviamente, si nosotros llamamos W a U menos B, pues entonces esto va a pasar sí, solo sí, W está en el núcleo de T, ¿verdad? Porque pues esto nada más es notación, de hecho lo voy a poner en una nubecita, y este sí, solo sí viene de aquí, ¿no? Pues son la misma cosa, W es lo mismo que U menos B. Y por supuesto, pues esto es lo mismo que decir que U es igual a T más W. Entonces, y bueno, esto es lo mismo que decir W es igual a U menos B. Entonces, pues sí, eso tenemos. U menos B está en el núcleo de T, que es lo mismo que decir que U se puede escribir como B más W, donde W está en el núcleo de T. Sí, solo sí, T es igual a T de B, usando pues todas las cosas de linealidad. Entonces, ahí es en donde reside este concepto, o esto que nosotros, esto que les vengo diciendo, de que dependiendo de qué tan grande es el núcleo, pues más posibilidades de más posibilidades de que haya más posibilidades de que se rompa la inyectividad tenemos, ¿no? O sea, si yo tengo una transformación U y quiero encontrar a todos los elementos que al aplicarles T también me dan lo mismo que T de U, pues simplemente le sumo a todos los, o bueno, si tengo B y quiero encontrar a todos los U, tal que pase esto, pues simplemente a B le sumo todos los elementos del núcleo y así encuentro todos. Entonces, pues si tengo muchos elementos en el núcleo, voy a tener muchos elementos que al aplicarles T me da lo mismo que B. Si tengo pocos elementos en el núcleo, voy a tener pocos elementos que al aplicarles T me da lo mismo que T de B. Y pues esta importancia se ve reflejada en una definición que es, pues no estoy muy seguro de cómo ponerle. Luego le ponen el núcleo, el, la nulidad de T o cosas así chistosas. Pues yo le voy a poner nuc, el núcleo, pero con N minúscula, y me voy a referir a este número como la dimensión del núcleo. Entonces, realmente esto no le voy a decir núcleo, le voy a decir
la dimensión del núcleo. Pero pues para escribirlo más rápido, va a ser esta definición, más que ser una definición, es como una notación. Y pues esto lo que va a significar va a ser la dimensión del núcleo de T. Entonces núcleo con N minúscula va a ser la dimensión del núcleo. Y pues justo, ¿no? Ya sabemos que el núcleo de T es un subespacio vectorial, por lo tanto tiene dimensión. Y pues la dimensión va a ser lo que nos va a ayudar a cuantificar cuál es qué tan inyectiva es T. Entonces esto va a ser muy importante para, de hecho, un teorema que vamos a ver después, que es el teorema el teorema fundamental de las dimensiones. Le ponen en el libro. Estamos siguiendo, por cierto, el Axler. Linear Algebra Done Right de Axler, la versión del 2015. Este está como por las páginas 60, por las 60. La notación no necesariamente es exactamente igual y las pruebas que vemos aquí no necesariamente son las mismas, pero es como la base. Entonces el Axler le pone el teorema fundamental de las dimensiones, una cosa así. Yo lo conocía nada más como el teorema de las dimensiones o el teorema de la dimensión, pero va a incluir esto, va a tener mucho que ver con el núcleo. Y pues de hecho podemos hacer un corolario de esta proposición y pues para usar esta notación que pues nos dice lo que yo mencionaba al principio, que les digo que normalmente o muchas veces empezamos por el final y llegamos como a lo que queríamos. Pues yo les mencioné qué es lo que queríamos, pero si empezamos aquí, pues estaremos empezando por el final y este es el inicio, este corolario que dice que T es inyectiva. Sí, solamente sí. La dimensión del núcleo de T es igual a 0. Entonces, si nuestro núcleo tiene dimensión 0, que pues esto es lo mismo que decir que el núcleo de T es el espacio que nada más tiene el 0, este es el único espacio que tiene dimensión 0. Si ese es el caso, entonces nuestra transformación es inyectiva y es un sí, solo sí. Y pues la prueba pues es un corolario de esto, así que podríamos usar eso directamente. ¿Cómo lo haríamos? Sería, bueno, no voy a hacer el sí solo sí de una sola. Vamos a hacer primero la ida. Si T es inyectiva, de hecho, esto es más fácil. Si T es inyectiva, entonces T de B es igual a 0. Si solamente sí, bueno, es igual a 0, igual a T de... Bueno, a ver, vamos a hacerlo ordenado. T está en el núcleo de T. Sí, solo sí. T de B es igual a 0, pero esto es igual a T de 0. Por lo tanto, B es igual a 0. O sea, B está en el núcleo de T. Sí, solo sí, B es igual a 0. Es decir, el núcleo de T es nada más tiene al 0, ¿no? Aquí debería poner el 0 de U, porque es el 0 del dominio. Ok, 0 de U. Pero para el regreso, pues ¿qué tenemos? Si el núcleo de T es igual al 0 de U, pues entonces, justo por la proposición, por la propo, T de U es igual a T de B, si solo si existe un W en el núcleo,
núcleo de T. Existe un W en el núcleo de T, ya estoy todo comprimiéndolo, pero sí cabe, sí cabe. Sí, solo si existe alguien, tal que U es igual a B más W. Pero, pues, si, pues aquí debo ponerle corchetes, llaves, perdón. Sí, pero si W está en el núcleo de T, pues como el núcleo de T nada más es el 0, pues esto quiere decir que W solamente puede ser 0, ¿no? Pero W es igual a 0, por lo tanto esto quiere decir que U es igual a B más 0, es decir, U es igual a B. Entonces, T de U es igual a T de B, si solo si U es igual a B, y pues esto quiere decir que T es inyectiva. Entonces, pues sí, si nosotros tenemos que la dimensión del núcleo de T es 0, o sea, si nosotros tenemos al núcleo de T lo más chiquito posible, entonces T es inyectiva, ¿no? Eso sí, solo sí T es inyectiva. Pero pues sí es mucho más general, sí es mucho más general esta proposición, porque ya nos dice, en caso de que no sea inyectiva, ¿qué posibilidades tenemos para, para perder esa inyectividad? Y por eso este número va a ser importante, pero un poco el adelanto de lo que vamos a ver en la siguiente. Nosotros tenemos al núcleo que tiene que ver con la inyectividad, pero vamos a encontrar una cosa que tiene que ver con la suprayectividad, que va a ser una cosa a la que le vamos a llamar el rango de la transformación, y pues tiene que ver con la imagen. Y entonces ahí tenemos como una dualidad. Nosotros vamos a tener al núcleo o a la dimensión del núcleo de T, y nosotros vamos a tener a la imagen y vamos a tener al rango, que va a ser la dimensión de la imagen de T. Y entonces, juntando al núcleo o a la dimensión del núcleo y al rango de T, nosotros vamos a poder, unir esos dos conceptos, que son conceptos duales. Vamos a poder analizar muy bien a T desde el punto de vista de de si es qué tan inyectiva o no es y qué tan suprayectiva o no es. Pero juntando esos dos conceptos, vamos a poder también caracterizar a la dimensión del espacio de origen de nuestra transformación, eh, o el espacio que es el dominio de la transformación. Y entonces todas esas dimensiones las vamos a juntar en una sola ecuación, que de hecho es una ecuación muy sencilla. La dimensión de U es igual a la suma de la dimensión del núcleo más el rango de T. Y ese va a ser el teorema de la dimensión. Entonces, pues eso va a estar muy chido, pero pues por ahora nos quedamos nada más hasta aquí, nada más con el núcleo, y la siguiente vez vamos a ver el rango. Pero bueno, si te gustó, por favor, dale like, suscríbete si quieres ver más, y si quieres apoyarme más, pues puedes volverte miembro del canal. Eso me ayudaría muchísimo. Allá abajo se ve que tengo una meta de tener 12 miembros en este mes. Llevamos uno. Entonces, pues sí, lo agradecería muchísimo. Pero bueno, nos vemos en el siguiente. Adiós.